siempre he pensado que hay muchos profetas, hay muchos jueces, hay muchos hombres de Dios, hay muchos salmistas, hay muchos jueces, hay reyes. Bueno, en la Biblia habla de muchos hombres, hay apóstoles, pero todos en nuestra cabeza debemos entender que a la única persona que debemos imitar es al Señor Jesucristo. En Él debemos concentrar nuestra vida, ¿sí? Nunca se me va a olvidar que una vez vino una profeta o una mujer a compartir la palabra de Dios. Mi papá tenía que irse de viaje y le dijo a ella que por favor diera la palabra del Señor. Entonces esta señora fue a la reunión dominical y estando en la reunión dominical me llamó, me dijo, venga usted. Yo, ¿qué? Yo estoy emocionado. Tengo una palabra para ti. Yo, una palabra para mí, pues bueno, pues no sabía que me iba a dar una palabra, solo me iba a escuchar la palabra de Dios ese día. Y me dijo, Dios me dice que tú vas a ser el próximo Salomón. Yo me puse tristísimo. Entonces me salí de la reunión, me fui donde llamé a mi papá, le dije, oiga papá, esta señora que usted invitó a la reunión me llamó y me dio una palabra y me dijo que era de parte de Dios, pero yo no siento alegría, yo siento tristeza. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué ella lo hizo? Si yo le dije era que predicara. Le dije, yo no sé. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que me dijo que yo iba a ser como Salomón. Y yo no quiero ser como Salomón. 600 mujeres. 600 suegras. Eso no lo quiere nadie. Y lo puedo decir en forma de chiste, pero en realidad fue complicado para mí. Y él me dijo, Ricardo, rechazo esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros no fuimos llamados ni ser como David, ni como Salomón, ni como Pablo, ni como Pedro, ni como Juan, ni como Moisés, ni como Noé, ni como José. Nosotros fuimos llamados a ser como Jesucristo, nada. Y para eso no necesitamos que un profeta venga y nos diga. Necesitamos concentrarnos en Él, necesitamos leer mucho los evangelios. Y les digo, qué rico que ustedes vayan a su casa y se centren mucho en la lectura de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, porque en toda la Biblia hay 4 libros que entre comillas se repiten, porque son los 4 que hablan de la vida de Jesucristo, pero son 4 porque es que la vida de Jesucristo es lo más importante. Y si usted entiende la Biblia en su contexto general, desde que Adán pecó, bueno, y Eva también, hay que meterla ahí en el cuento, no solamente Adán. Desde que Adán y Eva pecaron, la Biblia solo habla de la venida del Señor Jesucristo hasta Malaquías. Y de ahí en adelante los evangelios hablan de la llegada del Señor Jesucristo y después los hechos y todos los libros que están ahí, las cartas que están escritas ahí, hablan del Señor Jesucristo. La Biblia entera se trata de Jesucristo. Y nosotros debemos poner nuestra mirada en Él y en nadie. Y es importante que lo tengamos bien en cuenta. Entonces, en medio de esto, pues me encontré con muchas cosas que el Señor hizo y que yo no sé si ustedes la sabían. Efesios capítulo 4, 8 al 10, en traducción lenguaje actual, usted la puede leer en Reina Valera en la versión que usted quiera. Pero a mí me gustó, o me gusta mucho eso. Y la verdad, estas lecturas también me gustaron mucho en Reina Valera, pero yo trato de que sea lo más sencillo posible. Efesios capítulo 4, 8 al 10 dice, como dice la Biblia, cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. ¿Pero qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Suena un poquitico trabalengua, subió, bajó, pero lo que quiere decir esta palabra es que, yo no sé si usted lo sabía o no lo sabía, una de las cosas más complicadas que tuvo el Señor Jesucristo fue ir a la cruz del Calvario, fue ir a pagar por los pecados de todos nosotros. Vivió una vida santa y pura, pero el Señor dijo, yo necesito que tú vayas a la cruz del Calvario para que toda la humanidad tenga una nueva oportunidad. Y Él sufrió mucho. Dice la palabra de Dios que antes de ir a la cruz del Calvario fue al monte y le dijo al Señor, Señor, si puedes por favor pasa de mí esta copa. Era complicado lo que estaba pasando, pero en mi concepto eso era lo más difícil que él había pasado. Pero resulta que cuando él va a la cruz del Calvario y muere, él no va directamente al cielo, que era lo que uno en la mente tenía. La palabra de Dios cuenta que antes de ir al cielo, él fue al Seol, al Hades, otro nombre para esto, al infierno, a lo más bajo. Por 3 días, él fue allá. Y uno dice, oiga, pero si uno está mal,
en la cruz de Calvario. Y después de ir a hacer algo tan difícil, y todavía le faltaba ir al infierno. Pero lo que me gusta de esta historia es que el Señor no fue al infierno a llorar y a sufrir. Él fue al infierno a desatar a unos prisioneros para llevarlos también juntos con Él. Y acá va la primera enseñanza que me gusta hoy. Porque hay mucha gente que cree que cuando está mal uno no debería hablar del Señor. Cuando está mal uno está, bueno, la palabra más santanderiana es en la inmunda. Y entonces acá, pues si busco a Dios es para que Él me dé, pero yo no le voy a hablar a nadie de Dios, yo no le voy a decir a alguien busque a Dios porque yo estoy pasando por un momento malo. Pero la verdad no es eso, no es cierto. El Señor Jesucristo, después de haber sido crucificado, fue al infierno y allí liberó a muchos. Y allí le habló a otros de Cristo Jesús, de lo que Él había hecho y de que podía salvar a muchos que habían estado encadenados por el enemigo. Y muchas personas hoy están pasando por un momento difícil, pero es como si negaran a Cristo Jesús. Déjenme les explico esto, quiero que me lo entiendan. Ellos no están exentos de pasar por alguna circunstancia difícil, ¿sí? Económica, de salud, familiar, espiritual, la que sea. Pero eso no significa que Yello en medio de esa circunstancia no pueda seguir declarando que Cristo es grande y poderoso. Eso no significa que Yello no pueda seguir diciendo y declarando que Dios ya le dio la victoria. Eso no significa que Yello le pueda decir a otra persona, oye, Dios quiere hacer una labor especial contigo. Eso no significa que Yello no pueda orar por otra persona para que sea liberada, para que sea sanada o para que tenga una nueva oportunidad. Es importante entender eso. Porque hay personas que en un momento de dificultad dicen, yo que voy a hablar de Dios. Yo que voy a decir que Dios es bueno. Yo que voy a decir que Dios está haciendo algo. Mira, primero no se trata de Yello, se trata de Dios. La obra no es Yello estando bien, la obra es Dios haciendo lo que quiere por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad. No se trata de mí, se trata del Señor. Esta iglesia no se trata del pastor Rich, esta iglesia se trata realmente de Jesucristo y de lo que Él hace en la vida de ustedes. Hay personas que al final de la reunión me dicen, ay pastor, muchísimas gracias por lo que usted me dijo hoy. Y le digo, no señora, a mí no me da las gracias, es a Dios. Yo solamente soy el mensajero. El que es, el que te ama, el que tiene un plan contigo, el que tiene un propósito contigo, es el Señor. Y escuchen, la segunda cosa que tiene que suceder en medio de todo esto es entender que la posición donde Yello está, al seguir hablando, al seguir declarando y confiando en el Señor, es asegurando que Dios lo va a sacar de ese lugar. Porque lo que Jesús tenía claro es que Él no se iba a quedar en el Seol, Él no se iba a quedar en lo más profundo, Él se iba a levantar y después iba a pasar a la derecha del Dios Padre. Y era importantísimo entenderlo. Muchos de nosotros pasamos por momentos difíciles. Muchos de nosotros pasamos por circunstancias. Cuando se toma de la mano del Señor, no va a tener problemas, no va a tener circunstancias. Todo me va a salir bien. Y a veces uno se toma de la mano y las cosas no salen tan bien. Escuchen, vamos a hablar del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo a los 30 años decide empezar su ministerio. Y el Espíritu Santo lo lleva al desierto por 40 días. ¿Se acuerdan de esa historia? Y él allí ayuna. Dirigido por el Espíritu Santo, va y ayuna. ¿Sí? Y después de eso, el mismo Espíritu Santo va y lo pone en un lugar bien complicado. Vamos a leerlo porque quiero que sea todo basado en la palabra del Señor. Busquen Mateo capítulo 4:1. Ahorita que ustedes me ayudan con Reina Valera, yo voy a leer este versículo en traducción lenguaje actual y quiero leerlo en Reina Valera para que entendamos un poco más. Luego, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Y de pronto alguno está pasando por un desierto y dice, uy, el enemigo me trajo hasta acá. De pronto no es el enemigo. De pronto Dios quiere enseñarnos algo en el desierto. De pronto Dios quiere formar algo en nuestra vida en el desierto. De pronto Dios quiere cambiar algo en nuestra vida en el desierto. En este caso, quien lleva a Jesucristo al desierto es el Espíritu Santo. Y luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto y miren lo que dice después. ¿Para qué? Traducción lenguaje actual dice cosas que a veces uno dice, uy, ¿esto está en la Biblia? Esto está en la Biblia.
¿Tienes Reina Valera, hijo? Perdóneme, después me lo vuelves a seguir colocando, porque quiero los que son antiguos, así como Robert, que conocen mucho Reina Valera y les gusta mucho la versión antigua. Quiero que lo leamos en Reina Valera para que sepan que esto está en la Biblia suya, que está en su casa, que ha estado por años en su casa. ¿Sí lo tienes? A Dave le decimos flash. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado? ¿Por algo malo? No. Pero el Espíritu Santo lo llevó allí porque algo tenía que enseñarle. Algo tenía que lograr en la vida de él. Necesitaba fortalecer muchas cosas Dios en el Señor Jesucristo. Y necesita muchas veces fortalecer muchas cosas en nosotros. Y no debemos ver las circunstancias difíciles o complicadas y circunstancias que a veces no queremos como algo malo. La Biblia declara algo para los que creemos en el Señor Jesucristo, que todas las cosas nos ayudan a bien. De pronto tú estás pasando por algo ahora. Y digo, tranquilo. Primero no te desanimes. Y no pares de hablarle a otros de Cristo Jesús y no pares de declarar que Dios es maravilloso y que tiene buenos planes. Y alguien va a decir, oye, pero tu vida ahorita está pasando por momentos difíciles. Tranquilos, todo está en las manos del Señor. Algo Dios tiene con esto. Y necesito que lo crean, que confíen en el Señor siempre. Porque muchos de los hombres de Dios en la Biblia pasaron por momentos de desierto, de dificultad. Inclusive algunos tuvieron circunstancias de muerte. Pero siguieron adorando y confiando en el Señor y Dios los levantó de allí. Y lo mismo va a hacer con cada uno de ustedes. Acá dice, a continuación, ahora sí podemos seguir en traducción lenguaje actual, hijo. Versículo 2. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Ustedes conocen las tres tentaciones, pero a mí me causó impresión esta semana la primera que utilizó. Yo lo digo, había una física, había otra mental y podría haber otra espiritual. Pero la primera en la cual fue tentado el Señor fue la física. Y yo digo, pero ¿por qué la física? ¿Por qué no algo espiritual? ¿Por qué no algo en la mente? Porque creo que donde nosotros seamos fuertes en la física, vamos a ser fuertes en lo mental y fuertes en lo espiritual. Lo primero que el enemigo trata de hacer es tocar nuestra vida física. El hambre es algo, escúcheme, yo personalmente les digo, mire, si yo llevo 5 horas sin comer, no se me acerquen mucho. A mí me empieza a dar un genio. Usted me va a contar algo y yo siempre le voy a decir, sí, listo, sí, buenísimo. O sea, listo. No escucho, porque esto acá empieza a generar en mí algo complicado. Y entiendo que necesito aprender a controlar eso en mi vida, ¿sí? Y hay personas que no son pacientes en un trancón. Hay otros que van al banco. Vayan el día 2 o 3 a la vivienda. Publicidad política no paga. Y verá cómo está ese banco. Y usted empieza a mirar. Y usted siempre mira que hay 4 puestos y solo hay 2 cajeros. Y hay un cajero que le da por ir al baño. Y la fila es gigante y él está por allá en el baño. Y después a uno le da rabia que llega otra persona por un lado y se pasa la fila. Y uno dice, pero ¿qué pasa acá? Y uno dice, pues ahí Dios está probando tu carácter, en lo físico, en lo que estás viendo. Y si eres capaz muchas veces de calmar eso, definitivamente vas a poder calmar otras cosas en tu vida. Al Señor Jesucristo lo primero que hicieron fue probarlo en lo físico. Y en lo físico salió triunfante. Y es importante entender que la vida nos va a poner ese tipo de cosas. Y si nosotros somos capaces de pasar lo físico, vamos a pasar a lo mental y después vamos a pasar a lo espiritual. Y ahí fácilmente el poder de Dios se va a manifestar. Déjeme leer toda la historia, que yo sé que usted la conoce, pero hay una cosa que me gusta después de que él pasa esto. Dice, ¿leímos hasta el cuál? ¿Leímos el 4 no? Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si es en verdad,
Si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimen los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, desde allí podía verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Hasta ahí me parece especial. El Señor es capaz de pasar unas tentaciones. El Señor es capaz de pasar unas pruebas. El Señor ha sido aprobado delante de Dios frente a algunas circunstancias. Y esto es importante entenderlo. Dios no te va a mandar a hacer algo si tú no estás capacitado para hacerlo. Y para estar capacitado necesitas pasar por unas pruebas. No sé si me entienden esto, pero cuando una persona está en el bachillerato y termina el bachillerato, tiene que hacer unas pruebas. Yo no sé si se siguen llamando ICFES, ¿sí? Porque es que ahora hay unas pruebas que se llaman saber también, entonces no sé. ¿Son otras? O sea, al final hay que presentar el ICFES. Ok, para una persona ir a la universidad necesita presentar el ICFES. Y si una persona no pasa el ICFES, no puede ir a la universidad. ¿Qué tendrá que hacer? Volver a presentarlo. Hasta que lo pase y de inmediatamente pase a otro nivel. Con el Señor Jesucristo es lo mismo. El Señor, antes de utilizar al Señor Jesucristo en lo que quería hacer, lo llevó y pasó por las pruebas del ICFES, por las pruebas a ver, y puso ahí al profesor más complicado de todos, que era el diablo, y él le puso las pruebas y el Señor pudo superarlas. Y es importante entenderlo. Ahora, yo ya no lo veo tanto como el pecado te asedia y el pecado quiere dañar tu vida y el diablo te quiere llevar al infierno y él quiere acabar con tu vida. No, hoy ya veo a un Espíritu Santo que utiliza al diablo para que tú y yo seamos probados y podamos pasar esas pruebas para empezar un nuevo tiempo con Dios. Algo mucho más grande, algo mucho más poderoso, cosas mejores que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y por eso pasa por estas pruebas. Y a mí me gusta que un versículo más adelante, yo lo leí en otro libro, pero es de lo mismo. Lucas 4:14 dice esto. Regálame Lucas 4:14, Dave, por favor, allí. Dice, Dave, Lucas 4:14. Puede ser en Reina Valera si lo tienes. Si es más fácil para ti, no importa. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Después de ser tentado, después de ser aprobado, Jesucristo pudo salir con más poder a hacer lo que tenía que hacer. Entonces escúcheme, que esto me gustó mucho hoy. Yo no me quiero demorar mucho con esto, pero esto me encantó. Todos nosotros, a través de la vida, del diario vivir, somos probados en muchas cosas, físicas, mentales o espirituales. Pero entendiendo la manera como fue con el Señor Jesucristo, primero lo tentó en lo físico, en las cosas que el mundo estaba ofreciendo, en las cosas donde el mundo nos estaba llevando. Y hoy a ustedes les digo, mira, no se trata tanto del diablo queriendo dañar su vida o haciéndolo un pecador y después el enemigo te va a decir, Robert, eres un pecador, ay Robert, eres un pecador. Y llega un momento donde el pobre Robert dice, no, yo para qué sigo a Dios si soy un pecador. No. Creo que todo esto ha sido una mentira del enemigo. Yo lo que veo es Dios queriendo decirle a Robert, yo te tengo para mejores cosas. Yo tengo algo mucho más grande contigo. Pero la única manera de entregarte esto es que pases por estas pruebas y yo sepa que eres una persona más firme en el Señor. Y si tú pasas esas pruebas, vienen cosas mejores para ti. Y por eso me gusta lo que sigue en este versículo. Y después de todas esas tentaciones donde el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios que está en su vida, triunfó sobre las tentaciones, dice, y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Dice, Jesús volvió, en la otra versión dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. La gente vio algo y notó algo diferente en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, esto se puede entender mucho más fácil así. Perdón, Robert, que te utilice. No te vaya a dar miedo sentarte adelante la próxima vez. Por favor.
Robert quiere hablar de la palabra del Señor, pero Robert todavía no ha controlado su parte física, por así decirlo. Y resulta que Robert le dice a sus empleados, vengan, vamos a tener un devocional. Yo soy muy espiritual. Y antes de iniciar el trabajo vamos a leer la Biblia y vamos a tener una oración. Entonces Robert los sienta a todos, lee la Biblia, les habla un poco, ora por ellos y después empiezan a trabajar y resulta que un negocio se le dañó a Robert por culpa de uno de sus empleados. Y después Robert lo llama y lo grita, y usted es un tal por cual, ¿qué fue lo que pasó con esto? ¿Usted por qué dejó ir este negocio? Que yo no sé qué. Escúchame, no fue aprobado. Él no pudo entender lo que estaba pasando, no pudo entender, no pudo manejar la circunstancia de manera correcta. Y este empleado ya no quiere que al otro día Robert le vaya a salir con que vamos a leer la Biblia y vamos a tener una oración. Ese empleado no quiere ni ver a Robert ya. Porque en algún momento lo que Robert habló no coordinó con su parte física, con sus palabras, con sus actitudes. Robert en ese sentido no pudo ser aprobado a lo que Dios quería hacer. Ahora, ¿Robert es malo o no? No, Robert no es malo. Lo que quiero decir con esto es que definitivamente Dios quiere cosas grandes con nosotros. Y por eso muchos de los que estamos aquí estamos pasando por ciertas pruebas y de pronto estamos pasando por ciertas dificultades. Pero ya dejemos de llorar y de echarle la culpa al mundo, al gobierno, a Maduro, a Trump, a no sé, o a Inmaduro, al que sea. Nosotros los que estamos aquí, que estamos confiando en el Señor y que somos hijos de Dios, simplemente Dios tiene algo mejor con nosotros. Dios quiere hacer algo muy grande contigo. Algo que deja de ser natural. Algo que no lo puede hacer cualquier persona. Algo que definitivamente está dirigido por el Señor y viene con el poder de Dios. Regálame el versículo anterior. Algo único y especial, que no lo va a hacer cualquier persona, solamente los aprobados por Dios. Jesucristo no podía hacer lo que hizo si no hubiera sido aprobado por el Señor. Y Dios quiere hacer cosas contigo, pero quiere llevarte a otro nivel diferente. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús no actuó en la naturaleza de Él solamente. Él actuó con otro poder diferente. Y Dios quiere que tú actúes en otro poder diferente. Tiene que haber alguna diferencia en una persona que realmente confía en Cristo y en una persona que no confía en Cristo. Y esa diferencia lo hace el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero para que ese poder del Espíritu Santo que está en nosotros se manifieste, nosotros tenemos que ser aprobados por el Señor. Termino esto, mira. ¿Qué es lo que quiero decirte hoy? Esta predicación se llama Rétate a ti mismo. ¿Por qué? Porque es que llega un momento donde nosotros estamos conformes allí. Y sí, vamos a la iglesia y si llueve no voy, y si no llueve entonces sí voy, y si va a ir una persona a hablar entonces voy, y si viene Julio Melgar entonces todos quieren venir, pero como es el pastor Richard entonces pues miramos si vamos o no vamos. Mira, no se trata de eso. Se trata de hombres y mujeres que hoy realmente entiendan que tienen que por encima de todo ir a buscar al Señor y creerle a Él y confiar en Él, y que Dios tiene algo con cada uno de ellos. Dios tiene algo contigo, donde Él quiere utilizar su poder contigo para que hagas algo para el bien de otros, porque hay mucha gente que necesita. Dios no te llama solamente para estar ahí. O sea, escúchame, va más gente al cine que acá. ¿Sí? No se trata de sentarse ahí y escuchar a alguien. Se trata realmente de que Dios tiene algo contigo. Dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene algo contigo. Robert, Dios tiene algo contigo. Después de tanto que te di duro, sí, Dios tiene algo contigo. Y has pasado por pruebas. Y de pronto muchas pruebas no las has pasado. Pero escúchame, Dios sigue teniendo algo contigo. Y Dios quiere levantarte. Y van a venir circunstancias y situaciones donde Dios quiere que tú salgas victorioso. No le tengas miedo a eso. Rétate ahora. Y si estás pasando por alguna circunstancia, levántate y créele al Señor. Porque Dios sabe que puedes pasar por encima de eso. Dios ya te hizo libre. A todos nos hizo libre. El pecado no nos gobierna. Nosotros somos capaces de decirle no. Nosotros somos capaces de levantarnos y creer en un mejor tiempo. Y no podemos achicopalarnos. Debemos confiar en Él y entender que todo esto que está pasando es porque Dios me quiere llevar a un mejor nivel. Es donde Dios quiere depositar más poder en nosotros. Es donde Dios quiere depositar más sabiduría en nosotros. Porque no la puede hacer en alguien que no ha sido capacitado. O sea,
Pregunto, a no ser que esté loco, pero ¿será que alguien puede entrar a la universidad sin haber pasado por el bachillerato? ¿Existe alguien que pueda? No puede, se necesita pasar primero por el bachillerato y bueno, pasar bien, ¿no? Yo pasé así, esta mañana estaba firmando algo en, ¿qué fue lo que hice esta tarde? Fue que, acá en Falabella, un computador que compramos se nos dañó, entonces me tocó ir a devolverlo y me hicieron firmar algo y la niña me alcanzó un lapicero rojo y lo firmé con rojo y dije, usted me acordó de mis notas en el bachillerato. Pero la idea no es que pasemos así, en rojo. La idea es que pasemos bien, que seamos aprobados por el Señor. ¿Sí? Ya no se trata tanto de, ay, el desierto, ay, ¿por qué tan difícil para mí? No, el Señor Jesucristo fue requete aprobado, fue a la cruz del Calvario. Y tras de que le tocó ir allá a crucificarse, después le tocó ir al Seol. Pero a pesar de todo, allá seguía haciendo la labor de Dios. Pero ahora el Señor está a la derecha del Dios Padre. Y la palabra dice que Él también quiere que nosotros estemos a la derecha de Dios Padre. Pero necesitamos también ser aprobados por Dios. Se trata de que todo lo que estamos pasando tiene un propósito. Si tú estás agarrada del Señor y agarrado del Señor, lo que está pasando en algún momento va a dejar de pasar. La circunstancia que estás viviendo va a dejar de existir. Pero Dios quiere hacer algo maravilloso a través de esa circunstancia. Quiere sacar lo mejor de ti para Él colocar su poder en ti, para poder utilizarte de una manera más grande y gloriosa y poderosa. Su presencia te hará sonreír. Deja que su palabra te llene y su amor te haga feliz.